el día de ayer. Amén. ¿Listos para la palabra? ¿Sí? Amén. Bueno, abra su Biblia conmigo en 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a estar viendo un pasaje ahí. Y les damos la noticia que estamos ya estrenando equipo de video. Así es que un aplauso al equipo y un aplauso a ustedes, hermanos, por hacer esto posible. Gracias a Dios por ello. Y si tiene la oportunidad de revisar en las redes sociales, métase a la página de Facebook. Y creo que la próxima semana vamos a estar no solo en Facebook, sino también en YouTube en vivo, y expandiendo la palabra del Señor a través de esos medios. Así es que estamos contentos y damos gloria a Dios por ello. Amén. Y dicho sea de paso, un saludo a los de la radio. Estamos en las ondas radiales, o estamos en una radio digital con el nombre de Emuná Radio. Hemos estado ahí por un tiempo, ahora como congregación estamos ahí. Y no solo eso, sino con un saludo a nuestro hermano David Cortés, que está coordinando y es el director de esa radio. Ahora no solo tenemos un día, sino tenemos 2 días. Y con la posibilidad de tener 3. Entonces sepa que estamos en la radio también ministrando la palabra y compartiendo la palabra. Así es que gracias a todos ustedes que laboran y aportan. Hermano José, que se encarga de hacer las cosas en YouTube y es el editor de video, y es con lo que hacemos llegar el audio a la radio. Así es que todos tenemos una parte en este asunto, hermanos. Gracias. Amén. 2 Timoteo capítulo 4. Y vamos a ponernos en las manos del Señor y decirle: Señor, háblame a través de este pasaje. La porción que tengas para mí, Señor, que pueda ser recibida, yo la recibo. Anticipo tu palabra, anticipo, Señor, la bendición. Señor, y lo que sea para mí, lo retengo, y lo que sea para compartir, ayúdame a hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias por este momento y por este precioso lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, que podemos estar delante de ti. Amén, amén. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Estoy leyendo bien esto? Sí, ¿verdad? Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no solamente se trata de regañar y de tirar, machetazos, leño. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. A veces pensamos que la exhortación es con impaciencia y machetazo. ¿Cuántos dicen, ay, me agacho? Sino que dice, exhorta con toda paciencia. Miren cómo se debe exhortar: con paciencia y con doctrina. O sea, si vamos a exhortar, si vamos a llamar la atención, va a ser con paciencia y va a ser con buen parámetro espiritual. Amén, sabiendo qué es lo que queremos hacer, no solo tirándole al aire y tirándole fuerte a la gente. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y quiero, versículo 6, porque ya estoy listo para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Wow.
Algo que no sabía, hermanos, es que esta epístola del apóstol Pablo a su hijo Timoteo fue el último libro, fue la última epístola que escribió antes de morir. Entonces, pensando en eso, dije, bueno, si alguien va a morir y sabe que va a morir y ya tiene el presentimiento, sabe que está en una situación donde tiene sus últimos minutos, horas o días de vida, lo que va a escribir va a resumir lo que ha vivido o lo que cree o lo que el último mensaje que quiere dejar para recordar esa persona. No sé si me voy a entender. No era un testamento, era una expresión de quien era Pablo a su hijo Timoteo, y curiosamente, quizás no tan curiosamente, pero curiosamente a su hijo, al que dejó, al que él cree que va a continuar la obra por él y para el reino, es su hijo Timoteo, y le escribe y le dice lo que le dice. Y si usted lee del primero capítulo 1, versículo 1, dice cuántas, el 2, 3 y 4 por ahí, le dice: tengo muchas ganas de verte, me recuerdo de ti, me acuerdo me viene a mi sonrisa, viene a mis lágrimas solo pensarme que la misma fe que estuvo en tu abuela y tu madre está en ti también. Entonces hace un poquito más de sentido por qué el apóstol Pablo ahora está escribiendo de esa manera, porque es su última carta. Está diciendo: me acuerdo mucho de ti, quiero verte, me haces falta. Y en ese libro están los pasajes tan conocidos donde dice, porque después de que le dice: yo estoy seguro que en ti habita también esa misma fe que estaba en tu abuela y tu madre, dice: porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder, dominio propio. Pasaje muy conocido. También en este capítulo, en esta epístola, el apóstol Pablo le dice: toda escritura es inspirada por Dios. También en esta epístola el apóstol Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Entonces hace un poquito más de sentido, por lo menos para mí, porque el apóstol Pablo comienza a darle ese paquetazo, por decirlo así, al siervo Timoteo, al pastor y evangelista Timoteo. Le está diciendo: encárgate, aviva el don que está en ti por la imposición de mis manos. Insta a tiempo y fuera de tiempo, o sea, unas recomendaciones ministeriales, pero también personales, porque estaba despidiéndose con esta epístola. Y llega en el versículo 9, capítulo 4, versículo 9, donde me gustaría continuar leyendo, donde dice: procura venir pronto a verme. El 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. En otras versiones dice: amando este siglo. Y se ha ido. ¿Se acuerdan que acabamos de leer y estudiar el siglo? No os conforméis a este siglo. Amó más este siglo y me desamparó, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Está diciendo: mira, estas son las últimas instrucciones que estoy dando, porque estoy por ser derramado, estoy por ya terminar mi carrera. Según entiendo, los escritores y los historiadores dicen que esta fue su segunda encarcelamiento mientras escribió esta epístola. La primera, ahorita vamos a leer más adelante, le fue bien. Esta segunda encarcelada fue la que acabó con su vida. Alejandro, versículo 14: Alejandro el caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también. Una vez más, ya no voy a estar yo, pero guárdate de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ahí está la primera vez que fue encarcelado. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen.
así fui librado de la boca del león. Y mire lo que dice aquí el versículo 18, capítulo 4 de 2 Timoteo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Algo que quisiera hacer mención, hermano, que siento en mi corazón compartir, y creo que Dios quiere darnos esta palabra, es que hay esperanza en el aislamiento. Vemos a un apóstol Pablo que está emprisionado, está encarcelado, escribiendo su último libro, y dice: en mi primera defensa todos me desampararon, todos me dejaron, se dieron vueltas, se escondieron. Alguien que se identifica con eso fue Jesús. Cuando lo aprisionaron, ¿qué hicieron los discípulos? Me pregunto qué haría yo en una situación así. A veces me preguntaba más seguido que últimamente, pero ¿qué haríamos nosotros si entrara alguien a ese edificio amenazando nuestra vida? No soy cristiano, estaba jugando, solo vengo aquí porque mi esposa me trajo. No, es que traigo a mis hijos y como los quiero acompañar, pues, pero no, pásale, señor machete o con su matralladora, pásale, no, yo no soy miembro de aquí. O sea, ¿qué haríamos en esa situación precaria, en esa situación donde nuestra vida correría peligro? Ese no es el punto, eso lo tiré gratis, no se preocupen. Pero lo que quisiera, hermano, notar es que el aislamiento llegó a la vida del apóstol Pablo. Llegó a tal punto que dice que una vez lo dejaron todos y esta vez también lo dejaron todos. Algunos los envió y los envió a hacer ciertas tareas en diferentes ciudades, pero solo se encontraba con Lucas, su compañero, en la prisión. Sin embargo, estaba aislado de la iglesia, estaba aislado de Timoteo, estaba aislado de los demás discípulos, estaba aislado de la congregación a la que él les escribía. Y en medio de ese aislamiento, el apóstol Pablo comienza a recontar y comienza a ver el fruto de su labor, y comienza a hacer las últimas recomendaciones a su hijo espiritual, Timoteo. Pero él se da cuenta que el Señor está de su lado y dice: el Señor me fortalecerá, estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y por eso pude seguir predicando la primera vez. Pero la segunda vez volvió a caer prisionero, me imagino, por predicar el evangelio, porque estaba en Roma. Lo importante, hermanos, es notar que muchos de nosotros también podemos caer en aislamiento. Y me llama la atención que, aunque tenía a Lucas y a otros, se sentía solo. Se sentía: apúrate, ven a verme antes del invierno, por favor, vente. Mire, el versículo 19 dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Si algún día le falta ideas para nombre, venga a la Biblia. Para sus nietos. Versículo 21 dice: procura venir antes del invierno. Eubulo, ahí está otro nombrecito, Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Me da a entender que estaba rodeado de gente, tenía compañía, pero se sentía solo. Pero entonces, ¿cómo le dice? Pues te saluda tal persona, te saluda tal persona. Estaba rodeado de gente, tenía visitas, tenía compañía, pero se sentía aislado. Y muchas veces la vida puede ser así, donde estamos rodeados de personas, estamos rodeados de familia, estamos rodeados con compañeros de trabajo, estamos rodeados de la gente que siempre nos ha rodeado, pero nos podemos sentir
aislados, solos, separados, arrancados, encerrados, hasta cierto punto destituidos, sacados de, permítame decir, entumidos a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y a las necesidades de otros. El aislamiento eso es lo interesante. El aislamiento nos llega a todos. A todos nos llega ese sentimiento de aislamiento. Todos podemos sentirnos solos. Todos podemos sentirnos menospreciados. Todos podemos sentirnos que no nos entienden. No sé si me voy a entender. Todos podemos sentirnos de que nadie está de nuestro lado. Escuché, más bien leí a una persona que hizo un comentario referente al aislamiento y esta persona dijo que el aislamiento era una decisión. Isolation is a decision. El aislamiento es una decisión. No quise meterme mucho a qué causa el aislamiento. ¿Qué provoca que nos aislemos o nos sintamos aislados? Puede haber muchas razones, puede haber múltiples razones. Puede ser un imbalance hormonal, ¿verdad? Puede ser una relación, una falta de relación, puede ser las finanzas, puede ser la salud, puede ser algo espiritual, no sabemos, pero el aislamiento nos llega a todos. Pero el mensaje de hoy es que hay esperanza en el aislamiento. Amén. Interesante que estos datos que quise agarrar fueron antes de que se declarara una pandemia mundial. Porque si antes nos sentíamos aislados, imagínense ahora que estamos en una pandemia. ¿Cómo no se sentirá la gente? Por ahí al principio del año pasado, después de la pandemia, los meses, el índice de suicidios ha subido. El índice de peleas domésticas subió porque ya están más tiempo encerrados y pues ya no se aguantan y se agarraron a boxear. El índice de abuso sexual de los niños subió. Todo por causa de la pandemia, porque estábamos todos aislados, encerrados. Pero a propósito escribí unos datos antes de que se declarara una pandemia. Por ejemplo, diciembre de 2019 encontré por ahí un artículo, unos estudios que se hicieron, entrevistaron a 13,000 personas por online, por internet, de diferentes 14 países, 13,000 personas de 14 países. Y 45% de los adultos reportaron sentirse solos. 45%. Es casi la mitad, hermanos. La mitad, básicamente. Y 62% de la generación Z, Gen Z, you guys know Gen Z? ¿Saben cuál es la generación Z? De los que nacieron del 96 para adelante. Más o menos están tirando, algunos calculan que para el 2010, del 2096 al 2010. Gen Z, generación Z. Yo soy generación X, por si querías saber, ¿ok? Gen X, me gusta, Gen X. I'm an X-Man. Soy mutante. Yo soy M. De los 70s y 80s, por ahí, somos generación X, de los 96 para arriba, generación... sí, después de la X están los milenios, que serían como mi esposa, y después la generación Z, que son nuestros hijos, básicamente, más o menos. Y la suya, ustedes, los boomers, hermano. Es decir, los boomers. Y antes de los boomers eran la generación, the silent generation, silenciosa, así se le llama. La silenciosa, los boomers, los Gen X, los millennials y la generación Z, ¿ok? Solo por si alguien quería saber.
Cada uno tenemos nuestra generación. Y según algunos dicen que la generación Z es y va a ser la más estudiada. So, qué bueno a ustedes, generación Z. La más educada y estudiada. No sé si educada, pero estudiada, ¿verdad? Esperamos que también sean educados. Anyways, todo eso para decir, de la generación Z, jóvenes de 96 para arriba, perdón, del año que nacieron del 96 para arriba, de esta encuesta que les dije, 13,000 personas, 14 países, 62% de generación Z dicen haberse sentido o reportaron sentirse solos. Y la mitad de ellos, teniendo gente alrededor de ellos, llenos de familia, aún así se sentían solos, aislados. Y si vemos a nuestros hijos, muchos de ellos se sienten aislados. Se sienten aislados. Enero del 2020, antes de que fuera declarada la pandemia, más de 3 adultos, de 5 adultos, más de 3 adultos de los 5, no sé cómo le hacen, 3.5, 3.2, un promedio, ¿no? Más de 3 adultos de cada 5 se sienten o reportaron sentirse solos. Ese es un estudio de 10,000 personas, 10,000 adultos trabajadores que tenían trabajo a mediados del 2019, julio, agosto, que refleja un incremento de 13% del año pasado. Cada año iba subiendo el índice. Desde 2018 subió 13% en el 2019. Y lo interesante es que de los entrevistados y de los que dijeron que se sentían solos, 63%, de acuerdo a este artículo, este reporte, 63% eran varones y 52% eran mujeres. O sea, afectaba más la soledad a los hombres que a las mujeres. Y en el caso de uso fuerte de estos 10,000, de los que eran heavy social media users, los que usaban las redes sociales pesadamente, mucho, 73% de ellos reportaron sentirse solos. Y los que usaban eran light social media users, eran así como algunos de nosotros que de vez en cuando le picamos ahí a las redes y somos livianitos en las redes. Esos menos, 52% reportaron sentirse solos. Qué interesante que entre los más usan las redes sociales, más soledad sienten, de acuerdo a este estudio. Y no es de sorprenderse que un alto número de pastores se sienten solos. Algún reporte, no lo verifiqué, no vi todas las fuentes, pero una persona, un ministerio puso esto en línea y puso que 70% de pastores, de ministros, reportan sentirse solos y aislados. 70%. Según, no sé de dónde sacan esos números, pero miles de iglesias, 7,000 iglesias se cierran cada año dentro de 5 años de haberse abierto, porque los pastores se cargan, se sobrecargan, se queman y se sienten aislados de los demás. Así que reconocemos el esfuerzo de nuestro pastor y ahora apóstol y nuestra hermana, que sí los hemos visto sufrir, sí los hemos visto caminar, sí los hemos visto entregarse, sí los hemos visto exprimir sus fuerzas a favor de la iglesia, hermanos. Gracias. Muchísimas gracias. Doy gracias a Dios por los amigos que tenemos. Yo doy gracias a Dios. Este lunes pasado fue mi cumpleaños. Algunos se dieron cuenta que el domingo me hicieron un pastelito, o no me hicieron, me compraron un pastel y todo, pero el lunes fue mi cumpleaños y mi regalo favorito fue tener amigos en mi casa. ¿Por qué creen que ando de traje? Estoy estrenando, miren.
Según me dijeron, pues ya que eres pastor, puras corbatas se van a tocar. Y, híjola, me están diciendo algo, déjate de fachadas y ponte traje, me dijeron. Pero me dice mi familia, mi esposo, me dijo, no te regalamos nada en tu cumpleaños. Le digo, no, it's okay. Tuve amigos en mi casa. Pude platicar con alguien. Pude evitar el sentirme aislado. Y doy gracias también por la familia que Dios me ha dado y me ha permitido tener. Porque han sido más que una bendición y un apoyo para mi vida. Gracias, Belén, y mis pequeños que no están aquí ahora. Pero quiero regresar, hermanos, al punto del aislamiento, porque creo que Dios sabe que estamos aislados. Dios sabe que en medio de su pueblo hay gente que se siente aislada, que podemos estar rodeados de gente y nos sentimos solos, nos sentimos desesperados, un poquito perdidos, un poquito entumidos, un poquito despreciados, un poquito aislados. Y algunos sí dicen que el aislamiento es una decisión, porque para no sentirse aislado busca compañía. Pues, no te quieres sentir aislado, ok, pues busca compañía, pero a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil, no tenemos la confianza de buscar compañía, no sabemos dónde empezar. Pero quiero hablar sobre unos aspectos del aislamiento que por lo menos yo comencé a ver y a entender, y les soy sincero, hermano, no lo hago por ninguna otra razón, sino para dejarle ser sincero y transparente con usted. Sentí que Dios me comenzó a tirar pasajes en mi mente, en mi memoria, sobre el aislamiento. Y uno de ellos fue Eva, en el Edén. Se aisló, y por estar aislada, la serpiente pudo tocarle a su corazón. No sé si me voy a entender. El aislamiento de Eva, se aisló de su esposo, se aisló de donde debía estar, que la serpiente se aprovechó y entró. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios o Gálatas: no vaya a ser que sean engañados como la mujer fue engañada por la serpiente. El aislamiento trae el peligro del engaño. Pensemos en un niño. ¿Es más fácil engañar al niño cuando está solo o cuando está con sus papás? Cuando está solo. No importa la edad, si es un niño o una niña, es más fácil engañarlo, engañarla, si está solo, si está separado o separada de sus padres. Así es que, hermanos, veamos el peligro del sentirse aislado y de estar aislado, de decidirse quedarse aislado. Es que somos propensos a el engaño. You can be deceived like this. Podemos ser engañados inmediatamente. Lo único que tuvo que hacer la serpiente es ya cayó. Es todo. Una conversación, y hasta una mentira le dieron y ella ni cuenta se dio. Es cierto que Dios dice que no puedes comer de todo. No, esa fue mentira. Y ella le dice, no, la trata de corregir. No, de todo podemos comer, menos de porque esto. Entonces sabía la verdad. Entonces en medio del aislamiento, cuando nos sentimos anodadados, dormidos, entumidos, aislados, separados, destituidos, arrancados del centro de nuestra vida, sentimos y somos más propensos al engaño de Satanás. Yo, hermanos, voy a hablar así claro como creo que tengo que hablar, pero muchas veces la gente, cuando se separa de la congregación, ¿qué cree que hace el enemigo? Carnita. El león anda como león rugiente a ver a quién devorar. ¿A quién se va a devorar, hermanos? ¿A quién devoran los leones en los shows de naturaleza, en los documentales y todo eso? ¿A quién devora? A la que se queda atrás, a la que se aísla de la manada. No sé si me voy a entender. Entonces el aislamiento abre puertas al engaño.
El aislamiento abre puertas a la deception. No sé cómo se dice deception, disculpe hermano, pero al engaño. Sí, es engaño, básicamente. Fue engañado. Otra persona que venía a mente, hermano, este pasaje fue Caín. Caín se aisló. En su aislamiento, Dios lo visita y le dice: hey, Caín, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes la cara larga? ¿Por qué tienes la cara larga? Estoy enojado, Señor. Pero mire, él se aisló y Dios lo siguió y le dijo: ten cuidado con lo que vas a pensar en tu aislamiento. Wow. Ten cuidado con lo que vas a pensar en tu aislamiento. Si haces bien, te va a ir bien, pero si haces mal, el pecado está a la vuelta y te está listo para acecharte. Entonces el aislamiento también, hermano, trae el peligro del rencor y del enojo. Cuando usted y yo nos aislamos después de una insatisfacción personal o espiritual o lo que sea, viene la oportunidad para que nosotros comencemos a hervir en rencor y a hervir en enojo por otros. El aislamiento. No sé cuántos han sentido eso, hermano, cuando se aísla. Y más adelante el libro de Santiago, si no me equivoco, dice que no dejéis que ninguna raíz de amargura brote en vosotros, porque por eso muchos, no sé si me voy a entender ese pasaje, no lo tengo, disculpe, pero son raíces de amargura que nacen del aislamiento. Cuando usted y yo somos heridos en la iglesia, cuando usted y yo somos heridos en la casa, cuando usted y yo somos heridos en el trabajo y tomamos la decisión voluntariamente de aislarnos, comienza a burbujear, si me permite esa palabra, el rencor, enojo, resentimiento, celo, odio, y comienza a Caín a burbujear el odio contra su hermano Abel, porque Dios quiso más a Abel, su ofrenda, y a Abel, que a Caín. Miren lo que lleva el aislamiento, hermanos. Si no tenemos cuidado con el aislamiento, podemos estar burbujeando en contra de nuestros hermanos. No sé si usted lo ve o creo que me estoy sacando la manga. Otra persona que venía a mi mente es Elías, el profeta Elías. Él tomó la decisión de huir, él tomó la decisión de aislarse. Y por cuanto se aisló por causa del temor, ese sí sabemos que fue el temor que lo hizo aislarse. Por cuanto se aisló, vino un espíritu, o voy a decir una influencia, vino se metió, hermanos, a un ámbito de depresión. Que le dijo al Señor: Señor, mejor mátame, no soy mejor que mis padres, mátame, Señor, aquí mátame. Porque se aisló. Y cuando no nos va bien en la vida, cuando la vida nos trata mal, cuando la vida nos tira una curva, como se dice en inglés, cuando la vida nos tira una situación inesperada, corremos aislándonos de la vida en sí y aún de Dios para decirle: Señor, mejor mátame, quítame la vida, porque prefiero morir que seguir viviendo en esta condición. Mátame, Señor. El aislamiento abre puertas también a la depresión, que es uno de los síntomas, según entendemos, de la depresión, que no quiere ver a nadie, no quiere salir, no quiere que nadie le hable, ni quiere hablar con nadie. ¿No es así? Y no estoy hablando de un día de cansancio, que no, ahorita no quiero ver a nadie, no, quiero estar. Una cosa es solitud, permítame aclarar, una cosa es solitud y otra cosa es aislamiento.
Si Jesús no se escapó de las trampas y ganchos y carnada del diablo, hermanos, ¿qué nos hace pensar que nosotros nos vamos a escapar de ello? Jesús, en su tiempo de solitud, de aislamiento para preparación del ministerio, aún ahí el enemigo se quiso meter en su aislamiento. Hey, ¿tienes hambre? Sí, convierte esas piedras en pan dulce, unas conchitas ahí, unas semitas, una quesadilla salvadoreña. Tú puedes, Jesús. Has andado todo el día bajo el hall. Perdón. Desde las 8 hasta las 8. Cómete algo. El enemigo siempre va a tratar de aprovecharse de nuestro aislamiento. Si la mujer se separa del esposo, se va a querer aprovechar de ese aislamiento. Si el esposo se separa de la esposa, se va a querer aprovechar de ese aislamiento. Si los hijos se quieren separar de los padres, también se va a querer aprovechar de ese aislamiento. Si un miembro de la congregación se quiere separar de la congregación, ¿qué va a pasar? Se va a querer aprovechar de ese aislamiento. Si Jesús no fue exento a las trampas y a la maldad del enemigo, hermano, ¿qué nos hace pensar que nosotros vamos a poder superar el aislamiento como que no va a pasar nada? No, a mí no me pasa nada, yo soy fuerte. Yo hablo mucho con la gente. No vimos aquí que 73% de la gente que estaba súper interactiva con redes sociales reporta sentirse solo o sola. So, no es de la gente que esté interactiva, es cómo se siente por dentro. Aleluya. Qué tan lleno está de la paz y de la presencia de Dios. Amén. Y la certeza de que Dios tiene su camino bien alineado. Amén. No es bueno que el hombre esté solo. Y eso lo dijo Dios. Amén. No fue Adán que se lo inventó. Señor, ya dame esposa, Señor. Oh, sí. ¿No quieres estar solo? No, ok, déjate, hago una. No. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos aislamos voluntariamente, o nos sentimos o nos encontramos en un periodo de aislamiento, no es natural. Así es. No es natural. ¿Me permite decirlo una vez más? Amén. Cuando usted y yo nos sentimos y nos encontramos en un momento de aislamiento, no es natural. Así es. Nunca va a ser natural. Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 12, ustedes saben lo que dice ahí, pero mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero si andamos solos y nos caemos, ¿quién nos va a levantar, hermanos? Aislados, ¿quién nos va a socorrer? Gloria a Dios, hermano. Mira, hermano, la otra persona que venía a mi mente, y no la apunté, pero gracias a Dios que me recuerdo. ¿Se acuerda de Agar? Amén. ¿Sí se acuerda quién era Agar? Amén. La de la Biblia. No, Agar. No era su apodo porque le llamaban Agar porque a todos agarraban. Agar de la Biblia, la esclava, la sierva de Sara. La mandaron al aislamiento. Y en el aislamiento con ella y su hijo, aislados de su tierra, de su familia, de su parentela, casi mueren. Pero la historia de eso es que Dios está en medio del aislamiento. Amén. Aleluya. En medio de el aislamiento y la sed y casi la muerte de Agar y su hijo Ismael, Dios se presenta un enviado de Dios, le da agua y sobrevive, y de repente ahora vemos su descendencia en las noticias casi todos los días.
Amén. Porque Dios está en medio del aislamiento. Aleluya. Señor. A Elías le fue a preguntar, en medio de su aislamiento, le fue a preguntar, Elías, ¿qué haces aquí? Así es. Quiero que notemos algo, que Dios estaba ahí. No le dijo desde acá lejos, Elías, ¿qué haces allá en el aislamiento? No dice, Elías, ¿qué haces aquí? Porque él estaba ahí con él. Amén. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no tienes que estar aquí. Aquí no es tu lugar. Así es. Salte de este lugar, levántate. Incluso se durmió bajo el árbol o disculpen, se me olvida la palabra, pero no era sicómoro, era otro árbol, pero Tenebro. gracias. Entonces se durmió, lo despertó el ángel, se abrió, se volvió a dormir, lo volvieron a despertar. No, corre. Y por 40 noches, 40 días, corrió y caminó y llegó a la cueva donde también Dios le fue a visitar y le dijo, ¿qué haces aquí? Dios está en medio del aislamiento. Amén. Romanos 15, si me quiere acompañar ahí, Romanos 15, capítulo 15. Y vamos a ir terminando. Capítulo 15 de Romanos, versículo 13. Den un fuerte amén. 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 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el antídoto para el aislamiento, hermanos? La esperanza. Amén. Alguien dijo por ahí, podemos vivir ciertos días sin agua, podemos vivir ciertos días sin comida, pero no podemos vivir mucho tiempo sin esperanza. Porque los que pierden esperanza, pierden la vida. Mucha gente que pierde la esperanza prefiere morir, porque perdieron la esperanza. El Dios de la esperanza, diga eso conmigo, el Dios de la esperanza. Amén, el Dios de la esperanza. Dice que Él os llene de gozo, de todo gozo y paz. Hermanos, el aislado, lo que necesita el aislado es gozo y necesita paz. Amén. Si no tenemos gozo del Espíritu Santo, nos vamos a aislar. Si no tenemos paz del Espíritu Santo, vamos a ser propensos a aislarnos. Y si nos aislamos, vamos a ser propensos a todo lo que ya dijimos, al engaño como Eva, al enojo, al rencor, al odio como Caín, a la depresión como Elías, a la tentación como Jesús. Cuando nos aislamos es más fácil ser tentados. Y quiero terminar con este pasaje, hermano. Usted lo conoce muy bien. Un salmo que me recuerdo mucho de él. Yo lo siento muy personal. Una vez, quizás mi madre se acuerda que hace, no sé, 20 y tantos años, más de 25, 28, casi 30 años atrás, llegó alguien a mi casa a decirme, ¿sabes qué? Me llegó un reporte tuyo y eso y esto otro. Alguien se quejó, y dicho sea de paso, esa persona, bueno, no me estoy defendiendo, pero quiero ser claro. Esa persona que le dio la queja a esta persona con la que estaba trabajando era un líder. Me dijo, ¿sabes qué, Martín? Esto llegó y parece que incluso no creo que me dijo quién era, solo alguien dijo que esto y aquello, y pues sería mejor que pues ya no trabajaras conmigo, porque así como Pablo y Silas se separaron, así tenemos que separarnos nosotros. Digo, ok. Sentí dolido, me sentí atacado, me sentí puñaleado por esa otra persona que dio el reporte. Después supe quién era esa persona, y esa persona vino a disculparse conmigo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo hablé con tal y tal persona y me sentí usada por esa persona, porque me quisieron como sacar, con sus preguntas me quisieron sacar, y como que cambiaron
mi mensaje y lo tornaron negativo contra ti. So, llegó esta persona y me dijo, sabes que aquí la veo, aquí partimos y tú te vas para allá y yo mejor me quedo encargado de esto y tú a ver cómo le haces, ¿no? Hasta que, no sé, no me acuerdo en qué quedamos, pero comenzó a llenar un como dolor en mi corazón, pero sentía que yo no había hecho nada malo, sino que era una acusación falsa. Y este salmo, abrí la Biblia y cayó este salmo, y por eso recuerdo mucho ese salmo. Pero mire lo que dice ese salmo y apliquémoslo al aislamiento. Amén. All right. ¿Lo tiene conmigo o escúchelo? Como usted guste. 139, ¿no le dije? Ajá. Señor, dales discernimiento. Salmo 139. ¿Listos? Versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿No le suena como aislamiento? ¿A dónde correré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estado, o sea, si me quito la vida, ahí tú también estás. No se recomienda. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vamos a orar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Señor, sabemos que tú estás en medio del aislamiento también. No estamos hablando de cuarentena solamente. No estamos hablando de lo que trajo esta pandemia global. Señor, estamos hablando de las decisiones que podemos tomar día con día y decidir aislarnos. Hay gente que se ha decidido aislar, aunque está en la iglesia, ha decidido aislarse de la iglesia. Me voy a cerrar al compañerismo, me voy a cerrar a las relaciones, me voy a cerrar a las sonrisas, me voy a cerrar a los compañerismos porque estoy dolido, estoy aislado. Y así no es como vivir, hermano, así no se vive. Uno puede decir, sí, pero es que así tengo más tiempo personal con Dios. Yo y Él estamos solos, hermanos. Eso es bueno, tener solitud con Dios, pero el aislamiento que muchos sufrimos es por decisión y como Caín. Me voy a aislar por lo que sentí, me voy a aislar por lo que otro recibió y yo no recibí. Me voy a aislar por lo que me hizo aquel pastor, y ya el pastor ni vive, quizás ya se movió él y usted sigue aislado de los demás pastores porque un pastor lo hirió o la hirió. O se aísla de sus demás hijos o hijas porque un hijo o una hija lo dañó o la dañó. Hermano, no permitamos vivir así. Señor, tú estás en medio del aislamiento. ¿A dónde iremos de tu espíritu?
¿A dónde iremos de tu presencia? Señor, si hubiera alguien como Elías que está deseando morir y que está deseando, mejor prefiero cerrar los ojos y nunca volver a abrirlos, recuérdales que estás con ellos, Padre. Recuérdales que tú estás ahí con ellos en esa cueva diciéndole: hey, hijo, hija, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lo tremendo que Dios visitó a Elías, no con gran trompeta, no con terremoto, no con fuego, no con viento fuerte, no con huracán. Lo visitó con un silbo apacible. Porque para desarraigar el aislamiento y para salir del aislamiento necesitamos paz. Recibamos paz. Traumas de la vida que nos han causado aislarnos, hermanos, reciba paz. Señor, te pedimos paz. Quizás conocemos a alguien que necesita esta palabra específicamente. Señor, pedimos por ellos. Envíales paz. Dales de tu gozo, Señor. Danos de tu gozo para ser portadores de tu presencia, para ser portadores de gozo, portadores de paz. Oh, we want to be joy carriers. We want to be peace carriers. Queremos ser peacemakers. Queremos ser aquellos que procuran la paz y procuran el gozo. Una invitación antes de cerrar, hermanos. Si me permite, es solo una invitación, una sugerencia humilde, si me permite decirlo así. Decida dejar el aislamiento. Decida dejar el aislamiento. El aislamiento tiene peligro. El aislamiento trae consecuencias. El aislamiento termina con la vida. Amenaza en contra de la vida. Decidamos dejar el aislamiento. Would you decide to leave isolation today? Podría decidir, hermano, hermana, amigo, amiga, dejar el aislamiento hoy y decir: Dios, yo prefiero estar lleno de gozo y de paz y no de rencores, no de dolores, no de experiencias pasadas, no de pérdidas, no de chismes y quejas. Yo quiero estar lleno de gozo y de paz. Dice la Biblia que el reino de Dios consiste no en las cosas materiales, ni las bebidas, ni las comidas, sino consiste en justicia, gozo, paz del Espíritu Santo. Recibamos paz, hermanos. Señor, está bien si te pedimos una porción de paz grande. Señor, ¿podrías enviar una porción de gozo sobre nosotros en este momento? Y que caiga sobre cada cabeza, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para llenar de gozo, para renovar fuerzas del cansado y del caído, Señor, para afirmar las piernas y las rodillas de los débiles. Señor, restaura el gozo de tu salvación y haznos regresar a tiempos de refrigerio, Señor. Oh, aleluya. Reciba, hermano. Si gusta ponerse de pie, reciba. Si usted quiere ponerse de pie, una señal, si yo recibo tu impartimiento, yo recibo refrigerio para mis huesos, refrigerio para mi alma, refrigerio para estos tiempos, no solo tiempos pandémicos, sino tiempos espirituales, Señor, que he pasado soledad y aislamiento personal. Aunque rodeado de gente, me he sentido solo.
Señor, visítanos. Recibimos tu porción. Recibimos tu visita. Recibimos tu gozo. Y recibimos tu paz. En el nombre poderoso de Jesús. Recibámoslo, hermano. Just take it like a drink of water. Tómelo como un vaso de agua. Come on. Solo recíbalo. Así como es natural tomar agua. Recibamos la porción de Dios sobre nosotros, que hemos decidido dejar el aislamiento. Hemos decidido dejar el rencor, el enojo. Hemos decidido cerrar la puerta al engaño y a la depresión y aún a la tentación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, con toda gentileza, hermano, y con toda bondad le quiero decir esto, hermanos. Quizás si quiere cerrar sus ojos ahí en su lugar, si está de pie todavía o sentado, que podamos decir en nuestro corazón: Señor, ¿qué puedo hacer para cambiar mi aislamiento en gozo y paz? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Gracias, Señor. Y que cada uno podamos recibir lo que debemos de hacer. Quizás ahorita no, quizás lo vamos a recibir más tarde, quizás lo vamos a ver mañana, quizás lo vamos a ver esta semana o este mes, pero va a prender una lucecita y te va a decir: pum, esto debes hacer, esto es lo que debes hacer. Así vas a salir del aislamiento. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les prospere, que no les falte ningún bien a su casa ni a sus hijos, que la protección y cobertura de Dios esté sobre usted y sobre su casa, que todo lo que toque sea prosperado, que todo lo que emprenda apunte a Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les guarde. Dios los ama. Dios tiene planes para engrandecerlos y para abrazarlos y para visitarlos. La iglesia no es el único lugar que Dios visita. Él visita nuestra recámara. Él visita nuestro closet. Él visita nuestros baños, nuestras cocinas. Él visita nuestro auto. Es más, Él nos visita cuando estamos en el parque. Permíteme orar una vez más. Señor, cae sobre nosotros como manto. Just fall upon us. Cae sobre nosotros como una sábana, como un manto, como una tela, Señor. No sé cómo describirlo, pero cae sobre nosotros. Y que sepamos que estamos favorecidos y somos amados por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. No se le olvide abrazar a alguien fuerte. Si se anima y si se deja, pídale permiso. Y denle un abrazote de esos buenos, en buena coinonía. Hasta la próxima vez. Es un gusto verlos a todos ustedes.